¿Qué tal, mis estimados compañeros estudiantes? Qué gusto de saludarles a través de este medio electrónico y a través de esta plataforma. Hoy, como ya lo hemos visualizado, tenemos una clase asincrónica y pues a partir de este momento tendremos pues el contenido que nos trae para esta sesión, el cual tiene que ver con la radio y también con la función social. Ya vimos algunos aspectos históricos, ya vimos cómo es que el lenguaje radiofónico se transforma de una manera, digamos, metafórica en el ámbito coloquial, digamos, que podemos entender que algunas cuestiones que son puramente sonoras se van transformando en ese lenguaje que en escritura podríamos llamarles signos de puntuación, ¿verdad? Y que este es la vida, el espíritu de la comunicación a través de este tan importante medio, ¿verdad? Hoy vamos a ver un poquito por qué la radio es tan importante en el contexto social, por qué la radio hace esa función de poder llegar a poder ser un medio de masas, ¿verdad? Un medio masivo. Bueno, hablamos entonces y vamos a dar inicio a esta presentación, que ya lo ven ustedes, pues con una imagen muy descriptiva, ¿verdad? Porque la comunicación social es inherente a todos los grupos sociales. O sea, el ser humano no puede vivir aislado. Hay un dicho por ahí que dicen que el que está aislado no está informado, ¿verdad? Y creo yo que esta función o estas líneas están diseñadas directamente con esa función que tiene la comunicación, que es inherente a todo el conglomerado social. ¿Por qué? Porque ya entendemos que la comunicación no solo es la comunicación oral, no solo es la comunicación escrita, sino va más allá. Son los gestos, los sonidos, la expresión facial, o sea, el lenguaje corporal, el habla propiamente, o sea, nuestro lenguaje, y además se une a esta acción el arte, la música, la danza. Y es que, como decía ahí, desde los simples gestos y el sonido, pasando por esta expresión facial, eh, todas estas son manifestaciones de esa necesidad humana de comunicarse con los demás. Es por eso que decimos que la comunicación social es inherente a todos los grupos sociales. Eh, pues hace muchos años, ¿verdad? Ustedes saben que en los pueblos, en las ciudades, tenemos diferentes manifestaciones culturales y por eso es que la radio también tiene un papel preponderante dentro de este desarrollo, ¿verdad? Y antes decían que quien conocía la tradición tenía la palabra. Tal vez eso lo han escuchado ustedes en los lugares de donde ustedes viven, ¿verdad? De repente son lugares pequeños donde mucha gente todavía que es mayor dice es que el abuelo contaba, él tenía la palabra y quien tenía la palabra pues tenía el poder, porque supuestamente en su memoria existían una serie de eventos que daban forma a una tradición. Con el paso de los años eso, algunas manifestaciones como estas se siguen dando, aunque bajo otros aspectos culturales propiamente que no son más que la consecuencia de un mundo que ya está bajo efectos de 20 siglos de experiencia, ¿verdad? Y entonces llega el momento en que aparece la radio y ahí dice que los medios de comunicación, no solo la radio, que está inmersa eh, dentro de estos importantes
artefactos y maquinarias de comunicación se consideran como un baluarte de poder, por lo mismo, por lo que les acabo de contar, porque la radio, los periódicos, la televisión van convirtiéndose en ese repositorio de tradición y de palabras que son guardadas y que cuando resulta un evento, eh, este repositorio se ve, o este archivo, digámoslo así, se ve fortalecido, y es ahí donde data esta palabra que los medios tienen el poder. ¿Por qué? Pues además de que son grandes repositorios de archivos de muchos eventos, pues se convierten entonces en ese sentido, ¿verdad? Eso que les da poder, esa parte de la historia que ellos guardan y que de alguna manera ponen de manifiesto a la hora de poder expresarlo. Y por ahí va formando ese baluarte de poder que tienen los medios actualmente, ¿verdad? Tienen varias características. Eh, Prácticamente la radio, pues como ustedes ven ahí las un par de imágenes, el conglomerado de medios de comunicación con poder, ahí aparece la radio, y tiene una característica también muy especial, que persuade, ¿verdad? Persuade a sus oyentes, manipula en muchas ocasiones con publicidad, hace cambiar opiniones, ¿verdad? Dependiendo cuánto análisis puedo hacer yo de una situación, así funciona en este caso, cómo la radio va influyendo en mí, y no digamos, porque no solo yo escucho los medios, ¿verdad? Hoy en día tenemos un bombardeo de medios a través de internet, a través de nuestro propio teléfono, donde no podemos estar, pasan 10 minutos y si no vemos el teléfono, no podemos, es una situación ansiosa de poder ver qué está pasando, ¿verdad? Y ese es poder. La radio mantiene ese poder. Hoy los medios, los nuevos más media, o sea que estamos hablando de internet, Facebook, todas las redes sociales, pues son baluarte de poder, ¿verdad? Y que influyen. Por eso esa imagen donde hay una mano con una llave introduciéndose en la cabeza de alguien, porque pues nos son invasivos, ¿verdad? Nos persuaden, nos manipulan con tanta información. Bueno, ese es representativo entonces de cómo estos medios actuales que hoy con los que hoy contamos, ya ven ustedes, ahí está la prensa, está la radio, está la televisión, está el YouTube, está todo lo que tenemos, todo con lo que contamos actualmente en materia tecnológica, eh, nos tiene poder. Por eso es que dicen que la prensa, de, por ahí viene aquel famoso dicho de que la prensa es el cuarto poder, ¿verdad? Por ahí va la cosa. Bueno, pero también hay otro aspecto importante que la radio, con el que la radio se relaciona, y es con el aspecto cultural de los lugares, de las ciudades, de los pueblos. Y ya podemos entender un par de conceptos de lo que es cultura. Y ven ustedes ahí todo lo que puede decir, ¿verdad? Cultura, folclore, definiciones, conjunto de relaciones, eh, las expresiones populares, en fin, todo lo que entendemos como cultura, pues hay un par de conceptos que comparto con ustedes. Entonces, el primero dice que es el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grados de desarrollo artístico, científico, industrial en una época o grupo social. En este caso, un grupo social siempre va a estar inmerso dentro de todo este desarrollo, ¿verdad? Dentro de este conjunto de modos de vida, de costumbres, de conocimientos. Por eso es que, y ahí va incluido, ahí va esa conexión
que tiene la radio con la cultura, y ya lo vamos a ver por qué. El concepto número 2 dice que es el conjunto de los conocimientos, grado de desarrollo científico e industrial, estado social, ideas, arte, etcétera, de un país o una época. Así vamos formando nuestras culturas, ¿verdad? Con base a los descubrimientos, en base al desarrollo, en base a cómo un Estado puede ser garante del desarrollo humano, ¿verdad? Ideas, las nuevas tendencias de arte, y todo esto forma un conglomerado cultural dentro de un contexto social, incluida, vuelvo a repetir, la radio, que es un elemento fundamental para la creación de esto que llamamos cultura. Y el fomento, ¿verdad? El fomento, eh, la creación que tiene que ver entonces con aspectos culturales en nuestra sociedad. Y entonces hay una parte también dentro de este contexto social y de la función social de la radio que dice que la radio se adapta a los requerimientos de la sociedad. Si ustedes recordarán y ven esos radios que están ahí, así han ido desarrollándose, ¿verdad? Tal vez vemos ahí un par de radios del siglo XIX, del siglo XX tal vez, ¿verdad? De los primeros aparatos que nuestros abuelos tal vez tuvieron en casa. De repente alguien tendrá una foto, ¿verdad? De que su abuelo guardaba un aparato de radio como estas características. Y 50 años después, 80 años después, de repente, ¿verdad? Tenemos estas alternativas, el podcast, el WhatsApp, el Spotify, los medios que hoy tenemos, las nuevas plataformas de comunicación, ¿verdad? Y entonces nos hemos trasladado de la imagen, hay mucha gente que se ha trasladado de la imagen de la izquierda o derecha de ustedes a la imagen derecha, ¿verdad? Yo, por ejemplo, en mi casa existieron aparatos de transistores como los que ven en la primera foto que presenté, y hoy estoy yo completamente adaptado a las nuevas tendencias, ¿verdad? Y creo que por eso es que dice que la radio se adapta a los requerimientos de la sociedad. De eso es que hoy la radio ya no solo se escucha en aparatos, se escucha en la computadora, se escucha en los teléfonos, ¿verdad? Es esa adaptabilidad que tiene la radio. Por eso no ha muerto ni morirá la radio, ¿verdad? Y también la radio de alguna manera contribuye a varias etapas del desarrollo, en este caso, desarrollo social, desarrollo humano, ¿verdad? La radio, las ondas radiofónicas pueden de hecho entonces servir de canal a través de cualquier acción que corresponda a la cultura. Y en este sentido, que también tiene relación con las etapas del desarrollo, porque tiene una característica de motivación, dice ahí, perdón por el error. Pero, por ejemplo, cuando ponemos la radio para escuchar un programa, hoy tal vez ya no es solo la radio, sino la televisión, porque aquí tal vez podemos hablar en general, ¿verdad? Cuando hablamos en un programa, por ejemplo, sobre los nuevos, las nuevas tendencias para tener un jardín, por ejemplo, ¿verdad? Nos motivan a poder a ser amables con el medio ambiente, ¿verdad? O nos motivan para tener vida saludable, o nos motivan para ser buenas personas, ¿verdad? Para tener y una higiene mental, un carácter balanceado, ¿verdad? La radio nos motiva a esas etapas de desarrollo, en este caso, que es la número 1, en este caso nos motiva a hacer acciones que van en beneficio de nuestro desarrollo humano.
También tiene la característica de información. ¿Por qué? Porque pues ahí a veces también nos enteramos de las noticias, nos enteramos de los descubrimientos científicos, nos enteramos del desarrollo cultural en otros países, nos informamos de lo que en otros países está sucediendo. Entonces hay ese canal de comunicación hacia afuera también que nos mantiene informados, ¿verdad? Tiene la característica de enseñanza. ¿Por qué? Porque muchos programas son formativos también dentro de la radio. Hay muchos programas que nos trasladan información que va a ser útil para el beneficio de nuestro propio acervo cultural, ¿verdad? Nos están enseñando, nos enseñan, nos dan ideas, nos motivan y nos informan, ¿verdad? Y pues una que no es tan especial, pero que forma parte de estas características de las etapas del desarrollo a través de la radio, es la modificación de conductas. Pero hay, lo podemos ver, visualizar desde dos aspectos. Uno, por ejemplo, que muchas veces nos manipula, ¿verdad? A través de la publicidad. Pero otras veces también, por ejemplo, si yo estoy convencido de que algo no está funcionando correctamente a través de una campaña publicitaria o de un mensaje, eh, yo puedo cambiar mi percepción de la realidad y ahí modifico una conducta, ¿verdad? Por ejemplo, eh, cuando hay campañas de vacunación, por ejemplo, ¿verdad? Si yo no estoy consciente de que mis hijos puedan tener una salud integral, entonces acudir a hacer caso a las sugerencias que realizan, en este caso si es una campaña de salud, ¿verdad? Entonces puedo lograr modificar mi conducta referente a una situación y puedo yo salir beneficiado. Como en el caso de toda esta campaña del COVID-19, ¿verdad? Donde no estábamos acostumbrados a estarnos lavando las manos, a estarnos echando alcohol, echando gel, ¿verdad? O usar la mascarilla. Nos han modificado una conducta, ¿verdad? Quizás él es el ejemplo más claro de cómo esta característica en un medio de comunicación aplicada al contexto social modifica una conducta, ¿verdad? Bueno, explicadas estas cuatro características de la etapa de desarrollo con los que tiene que ver la radio. Pasamos a ya propiamente, ¿por qué la radio y su rol social? Entonces, la radio, como ya muchos saben, posee tres funciones primordiales: formar, informar y entretener, que tiene que ver con parte de lo que ya hablamos de las características de las etapas del desarrollo. Además, tiene desde esta perspectiva de su rol social, tiene un acercamiento, como ya lo platicábamos, con lo cultural. ¿Por qué? Porque dice que tiene, perdón, ¿qué pasó aquí? Perdón. Vamos a ver, perdón, se me cerró. Y ahora sí. Entonces, decía que la radio entonces tiene un acercamiento desde la perspectiva de la cultura y tiene 5 elementos ahí que son fundamentales cuando hablamos de en materia cultural. La radio sirve de espejo al espejo servir de espejo de lo contemporáneo o de la cultura contemporánea. Hay estudios recientes de que la radio dedica una buena proporción de sus contenidos a la cultura. Por ejemplo, en países europeos
aproximadamente el 25% de las emisiones de radio tienen mucho de lo cultural. Aquí, por ejemplo, en el caso nuestro, en el contexto nacional, son pocas las radios que le dedican espacio a lo cultural, a lo propiamente autóctono. Porque para los grandes empresarios de las radios comerciales, eso es un contenido que no vende. Sin embargo, esta relación de la radio se manifiesta entonces con este aspecto, ¿verdad? A pesar de que aquí no tiene como en gran proporción los, las emisiones en las radios comerciales tanto que sirvan como espejo de la cultura contemporánea, hay algunos medios que sí lo trabajan, ¿verdad? Pero son muy pocos. Pero esa es una característica o una función de la radio si se pudiera usar correctamente, ¿verdad? También dice que sirve para estimular la creación de la cultura. La radio entonces puede fomentar la creación literaria, las expresiones artísticas o la parte científica, difundiendo los hechos culturales de científicos o de quienes o investigadores o especialistas reconocidos socialmente, ¿verdad? Por eso es que mucha de hoy en día, por ejemplo, los medios alternativos que tiene la universidad dedican mucho espacio a esto, ¿verdad? A estimular la creación de la cultura para que las nuevas generaciones pues vayan también teniendo ese tic o esa idea de poder innovar y ser diferentes en una sociedad donde el desarrollo tecnológico pues ha superado en gran medida al humano, ¿verdad? Para eso sirve. También recoger los hechos culturales de la historia que aún se conservan y se pueden transmitir. Por ejemplo, muchos critican, hay varios eventos aquí que la radio aún transmite, inclusive las radios de los departamentos, ¿verdad? Por ejemplo, los desfiles, cuando la radio transmite los desfiles, ¿verdad? El desfile de la feria, por ejemplo, del pueblo, ¿verdad? Ese es un hecho cultural que merece ser transmitido o conservado por parte de las acciones que hace la radio. Por ejemplo, el famoso desfile del 15 de septiembre, ¿verdad? O las actividades del 20 de octubre, o las actividades de, qué sé yo, locales ahí de la comunidad, ¿verdad? O del departamento. Son hechos que pueden tener esa vinculación entonces para resguardar esa historia, para que en el imaginario de la persona o del contexto de las personas pueda quedar guardado ese hecho cultural que la radio transmite, ¿verdad? También dice ser vehículo de las culturas regionales. Volví a hacer lo mismo. Ser vehículo de las culturas regionales. Las comunidades tienen características culturales muy propias, que tiene que ver con punto 3, ¿verdad? Las comunidades tienen mucho que transmitir a nivel cultural y social, ¿verdad? Y entonces la radio, con transmitir hechos como los que le comentaba en el punto 3, se convierte en ese vehículo, ¿verdad? En ese vehículo que mantiene un hilo conductor con la cultura de los lugares, de las comunidades o de los pueblos, ¿verdad? Interesante, definitivamente, cómo la radio se involucra en esa función. Muchas veces no lo ve el oyente, no lo ve tan impregnante dentro del imaginario del humano, pero tiene un impacto emocional o emotivo muy importante a la hora
hacer memoria o recordar. Y una última que tiene que ver, que es una función cultural con la que también se relaciona en la radio, y es educar. Todas, desde la 1 a la 4, llevan esa función, educar. Porque si escuchamos, si le ponemos atención, tendremos la ganancia de poder tener un conocimiento significativo de muchas actividades que seguramente suceden en nuestros lugares cercanos o en nuestros pueblos, ¿verdad? O en nuestra nación. Y de eso se encarga entonces la radio. ¿Por qué entonces todo lo que hablamos se convierte entonces en una importante vía de retroalimentación para el conglomerado social? Porque la radio hoy en día, y así ha sido siempre, transmite avisos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Chiquimula, uno quiere saber quién falleció, uno pone la radio, que es la más antigua aquí en la ciudad, y inmediatamente en menos de media hora usted se enteró quiénes, qué personas, qué vecinos de la ciudad han fallecido. Esos son tipos de avisos que no podrían tener su razón de ser si no está la radio, ¿verdad? Que en la televisión muy pocas veces es muy caro, ¿verdad? La radio es más inmediato, llega a mucha gente más se entera, ¿verdad? Situación de tráfico o lugares conflictivos. Ya ven, ustedes ahí ven una imagen. Aquí tal vez en los pueblos o en las ciudades o en los departamentos no es tanto, sin embargo hay temporadas que sí. Pero en la capital funciona eso, ¿verdad? En las grandes capitales, o por ejemplo en las carreteras, ¿verdad? Si usted va a transitar por tal kilómetro en el sector de tal lugar, maneje con cuidado porque hay un accidente de tránsito. Entonces, todas estas situaciones también son parte del quehacer informativo de la radio y que tiene que ver con la función social. ¿Por qué? Porque ayuda a un montón de gente, ¿verdad? Da la hora, por ejemplo, que es clásica en los medios de comunicación, no digamos en la radio, ¿verdad? Resultados, por ejemplo, cuando hay actividades de elección, ¿verdad? Nos transmiten todo lo que está sucediendo en los lugares de votación. El fútbol es otro evento que da resultados, ¿verdad? Y mucha gente que le gusta el deporte está pendiente de este tipo de información. Que lo que hacen es informar al conglomerado social, ¿verdad? Algunos también informan sobre el tiempo, ¿verdad? La temperatura, por ejemplo, hoy en tiempo de verano, cuánto va a estar, a cuánto va a subir la temperatura, que el calor está subiendo, dice una canción, ¿verdad? También son elementos que ayudan a un conglomerado social, ¿verdad? Las cotizaciones económicas, cómo está el país económicamente, cuáles son las perspectivas, cuáles son esas expectativas económicas que tiene el país. Algunas radios se especializan en esos temas, ¿verdad? O hay programas especializados en esos temas que le interesan, por ejemplo, a quienes tienen negocios, ¿verdad? En este caso, para ver cuáles son las proyecciones a mediano plazo sobre el quetzal, ¿verdad? Si se va a mantener frente al cambio con el dólar o con otras monedas de la región. Entonces son cuestiones que ayudan al conglomerado social, repito, ¿verdad? Porque esa es la función social. Y no digamos en relación a la cartelera de actividades en el área local, que eso es fundamental. ¿Qué conciertos van a haber? Bueno, en esta época ya no, ¿verdad? Pero antes, por ejemplo, decían gran baile en el barrio tal, participa y estarás colaborando con los bomberos voluntarios, ¿verdad? O para las ferias era muy característico escuchar qué actividades iba a haber en cada día de feria, ¿verdad? Y qué actividad social o cultural iba a haber. Ahí funcionan estas carteleras de actividades en el área local transmitidas por la radio porque informan a un grupo social, ¿verdad? Informan a todo el conglomerado de un pueblo, ¿verdad? Y ahí es donde entonces encontramos el sentido de la radio
y su función realmente, con ese título que le pusimos, la función social de la radio. Bueno, estimados compañeros estudiantes, espero haber dejado en claro algunos puntos importantes. Este es un tema que hay que analizarlo bien desde la perspectiva de por qué nosotros también nos vamos a ver inmersos dentro de esta función social como comunicadores, como periodistas a los que hoy de lo que hoy nos estamos preparando, ¿verdad? Entonces es importante conocer por qué nosotros jugamos un papel importante dentro del contexto social cuando nos convertimos. Hoy ya no es solo la radio, ¿verdad? Pero como el espíritu del curso es periodismo radiofónico, nos referimos con mucha propiedad a este medio, pero realmente hoy ya es una cuestión global, ¿verdad? Desde yo que creo mi propio emprendimiento de comunicación, yo me transformo, yo estoy dentro de esa función social a la que le debo yo mi trabajo, ¿verdad? Entonces espero haber cumplido con informarles, formarles, orientarles sobre este tema tan importante, porque desde aquí nuestro espíritu de estudiante de comunicación pues tiene que enfocarse en esa función social, en ese interés de ser útiles a nuestra sociedad, ¿verdad? Con esto yo me despido. Estaré dejándoles en la descripción la tarea que hay que desarrollar. Nuestro siguiente encuentro será para el parcial, porque el próximo 20, pues ya ustedes tendrán solo parciales de los cursos de la mañana y, perdón, sí, vamos a ver si no estoy mal. Vamos a ver el calendario antes de que me pueda despedir. Entonces decía yo que el próximo 20 sí, ya tendrán exámenes parciales en los cursos de la mañana, y el 27 pues nos volveremos a encontrar para parcial en horario de la tarde, porque por la mañana tendremos una actividad, un encuentro virtual con especialistas en temas importantes que ustedes deberán de escuchar, y es cual pues yo también voy a ponderar una nota ya del primer parcial para eso, ¿verdad? Entonces, atentos, voy a dejar la descripción de lo que hay que hacer para esta semana en los próximos días. Creo yo que podría ser un trabajo en grupo, y lo que haya que también afinar sobre este tema en los siguientes días. Así que pásenla bien, con permiso, y mucho gusto de saludarlos.